buenos días, señora administradora. Buenos días a su señoría. En España, salvo contadas excepciones, no hay libertad de comunicación y, por ende, no hay información veraz. Y por eso hoy traigo esta pregunta sobre el impacto que puede tener en el ente Radio Televisión Canaria esa nueva normativa europea, la ENFA, llamada Reglamento Europeo de Libertades de los Medios de Comunicación, que pretende precisamente, y sin perjuicio de que desde mi formación política somos muy críticos con la deriva que está tomando la Unión Europea en cuanto a la centralización y arrebatar esa soberanía a los Estados miembros, la traemos para verificar pues, la adaptación necesaria o no al ente público de esta normativa. Y que no hay libertad de comunicación no es un lugar común, sino que voy a poner varios ejemplos muy claros, muy recientes, de cómo esto es una realidad muy preocupante en nuestra sociedad actualmente. En primer lugar, esta semana tuvo lugar una rueda de prensa en Ferraz, en la que antes de irse a comer el señor Sánchez ofreció la oportunidad a determinados periodistas bien seleccionados de proponer alguna pregunta. ¿Cuál fue precisamente la pregunta que se hizo ante una rueda de prensa que debería ofrecer información relevante a la ciudadanía? Pues la pregunta fue, la primera, José, se refirió así Sánchez a ese periodista, solo le faltó decir mi amigo José, fue que, atendiendo a que no iba a haber adelanto electoral, qué medidas iba a adoptar, que si a mediados del 2027 iba a adoptar un gran domingo electoral. Eso era lo que consideraban en ese momento los profesionales que allí se encontraban. Señora Jovel, información. Céntrese en el contenido de la pregunta, por favor. Sí, presidente, insisto que para centrarme en el contenido de la pregunta tengo que ilustrar por qué digo que no hay libertad de comunicación. ¿Puedo poner otro ejemplo diferente? Debería de centrarse en el contenido de la pregunta. Es lo que le pido como presidente de la comisión. Bien. Bueno, resumiré los otros dos ejemplos que iba a dar. Me gustaba ilustrarlo con tres ejemplos que creo que son relevantes. Los otros dos son lo que ocurrió el año pasado en el Congreso cuando se retiraron los micrófonos de mesa y ahora se seleccionan a los periodistas. Y el tercer ejemplo, en el que tampoco voy a ahondar, es pues, en ese control que se quiere hacer ahora del acceso de los profesionales de la comunicación al propio Congreso. Actuaciones, todas ellas contra las que las asociaciones de prensa no han dicho absolutamente nada. España se coloca en el ranking de Reporteros sin Fronteras en el país número 23 de 180, por detrás de otros países con mucha menor tradición democrática que la nuestra. Y en este contexto, la Unión Europea ha aprobado este reglamento el año pasado, que entrará en vigor con plena vigencia en agosto y que lo que busca es fortalecer la libertad y pluralismo de los medios, proteger a los periodistas de injerencias externas y exigir transparencia en la propiedad, financiación y publicidad de los medios. Y hay un apartado específico dedicado a los medios de comunicación públicos en los que habla de cómo deben ser seleccionados y mantenidos en sus puestos esos directores y miembros del Consejo de Administración de una manera transparente, no discriminatoria, manteniéndolos en el puesto para evitar esas injerencias políticas en lo que va a suponer la emisión de los contenidos de radio y televisión, y también que esa financiación sea transparente y basada en procedimientos objetivos. A la vista de lo cual, señora administradora, me gustaría saber si desde el ente se ha llevado a cabo alguna actuación o si no va a ser necesario porque consideran que ya los medios que tienen implantados dan por cumplida esa normativa europea. Gracias. Muchas gracias. ¿Existe ese compromiso por parte del ente público con esta libertad de los medios de comunicación y protección hacia los profesionales? Simplemente anotar que sí que me da pena que precisamente en esta comisión y con motivo de esta pregunta tan clara se haya pretendido callar una voz crítica ilustrando con unos ejemplos que yo pretendía ilustrar cómo efectivamente está peligrando, o peligra, no está peligrando, está en peligro la libertad de estos medios de comunicación en España y no estamos aquí tampoco en Canarias libres de esto. Gracias. Sí, señor.